Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de matrimonios, que es prácticamente la última, ya que a finales de noviembre o principios de diciembre todavía no le hemos definido. Lo que vamos a hacer es cerrar con una cena matrimonial, ¿verdad? Pero esta prácticamente es la última reunión en el ciclo del seminario de fortaleciendo los matrimonios, fortaleciendo las parejas. Esta noche vamos a hablar algo que tiene que ver con la unidad. No hay la menor duda de que los matrimonios que no tienen unidad en el seno de su matrimonio están teniendo problemas y dificultades hoy en día. Y no solamente los que están fuera, sino que los matrimonios de la iglesia. Por eso entonces queremos tocar algunos elementos que están unidos, o a la palabra, valga la redundancia, unidad, que nos pueden ayudar entonces a llegar al punto que Dios estableció desde su origen con respecto al matrimonio. Por eso vamos a estar entonces hablando acerca de la unidad, pero antes de entrar en detalle me gustaría que me acompañaran en una oración. Señor, estamos muy agradecidos con usted por darnos la oportunidad de un día más y sobre todo de poder venir acá a este lugar donde se reúne su iglesia y poder conversar, Señor, con los matrimonios que están aquí presentes. Y le pido, Señor, que hable a nuestro entendimiento, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que en realidad cada matrimonio aquí que está presente, Dios, pueda llevarse estos principios importantes para mantener la unidad en el matrimonio. Se lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Miren que hay un pasaje que está en Génesis 2:24. Este pasaje es clásico porque generalmente casi lo mencionamos en todas las bodas. Este pasaje dice que por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el pasaje clásico donde se establece el matrimonio como una obra de Dios completamente, ¿verdad? El Señor fue el que hizo esta sentencia acá con la pareja original, con Adán y Eva. Y entonces Él les dijo, y realmente ellos tuvieron el privilegio que fue el Señor que los casó, ¿verdad? Qué maravilloso eso, ¿verdad? De que el Señor, el Creador, casó a esta pareja. Entonces les dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso quiere decir que Dios define desde sus inicios, desde su creación, desde el principio, el hecho de que el matrimonio, hay un principio en el matrimonio que se llama unidad. Unidad. Por eso entonces cuando dice acá se unirá a su mujer, dice que posteriormente el Señor Jesucristo en Mateo 19, 5, 6 defendió el matrimonio. Defendió el concepto del matrimonio, el principio del matrimonio, cuando se vio enfrentado con los enemigos de él, principalmente los fariseos, y le preguntaron acerca del divorcio. El Señor enfatizó esto en Mateo 19, 5, 6, cuando dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, como ha sucedido con todos ustedes, ¿verdad? ¿Cierto? Todos ustedes dejaron a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El Señor lo está enfatizando. ¿Qué es lo que está enfatizando? Lo que del principio se dio. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El Señor estaba en ese momento enfatizando este principio en defensa del matrimonio, porque los fariseos le estaban preguntando por qué Moisés tuvo que dar carta de libertad. ¿Por qué? Entonces el Señor lo lleva al principio y les dice, miren, ve,
Esto es así, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y enfatiza lo siguiente y dice, y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Vemos entonces que desde el principio, desde los inicios de la creación, el principio de unidad está implícito en el matrimonio. Por eso nadie puede separar el matrimonio. Las parejas pueden divorciarse, las parejas pueden hacer lo que quieran, pero ese principio no puede ser anulado, porque lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. No lo puede separar el hombre, porque es un principio intrínseco en el matrimonio. Y no solamente eso, sino que tiene el carácter intrínseco también de Dios, porque Dios es tres, pero es uno solo. No son tres dioses, ¿o sí? No, es uno solo. Él se manifiesta como Padre, como por decir algo, no, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero es un solo Dios. No son tres dioses, es uno. Y ese principio intrínseco en la naturaleza de Dios es el mismo que se imprime al matrimonio. Es increíble esto, es increíble. Yo por eso le digo a las parejas, miren, ustedes están metiendo a un rollo, ¿verdad? Y quiero que estén seguros de lo que van a hacer. Porque cuando ustedes vienen y unen su vida, ya no van a ser dos, sino que van a ser uno. Porque en las matemáticas de Dios, 1 más 1 es 1. No es 2, es 1. Una hermana me dice que cuando la casé yo dije que 1 más 1, 2. Dice que me equivoqué. No, tenés que demostrármelo, tenés que traerme el video para ver si es cierto. Entonces hace la broma con el marido. El pastor dijo que somos 2. Pero no, en realidad 1 más 1 es 1. Y eso es el matrimonio. Entonces el Señor lo recuerda, el carácter mismo de Dios, el Señor Jesucristo lo recuerde en Juan 17:21 cuando dice, para que todos sean uno, refiriéndose a sus discípulos, como tú, oh Padre, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es para enfatizar en realidad que el Señor es uno. Y ustedes en el matrimonio, ustedes y yo, en el matrimonio, somos uno. No, pastor, pero yo soy el hombre y mi esposa es la mujer. Sí, es cierto, pero son uno. Son uno. Yo le pongo un ejemplo a las parejas, ¿verdad? En las charlas prematrimoniales, que un hombre vino y compró 2 manzanas, pensando en su esposa, una para su esposa y otra para él. Un día viene su esposa y con hambre va a mirar una manzana y se la come en la mañana, ¿verdad? Y como ella quiere estar esbelta y figurín para su esposo, al mediodía no quiere comer y ve la manzana y se la come. Cuando llega el marido en la tarde, abre la refri y no hay ninguna manzana. Entonces él se molesta porque él había comprado 2, una para él y otra para ella, pero ella se comió las 2. Entonces la esposa le pregunta, ¿qué sos vos y yo? Somos uno. ¿Quién se comió la manzana? El marido dice, bueno, siendo así, yo me la comí. Bueno, sí, ¿verdad? Porque somos uno, somos uno. Entonces, este principio es importante, el de la unidad es importante en el matrimonio. Fíjense que encontré en realidad un concepto de lo que es la unidad en el matrimonio, o la unidad como término. Dice que viene del latín unitas. La palabra unidad, y oigan esto porque es bien importante y bien interesante esto. Dice, la palabra unidad permite nombrar a una determinada propiedad de las cosas que está relacionada, oigan bien esto, que está relacionada con la imposibilidad de división o separación. Con la imposibilidad de división o separación. No es posible, dice, por lo tanto, dividir o separar una unidad sin modificar su integridad y su esencia. Eso es importante para el matrimonio. Cuando empiezan las cosas ahí a ponerse un poco conflictivas, un poco así, con dificultades,
Entonces empiezan a pensar en una separación. Dice aquí que la división, la separación, produce eso. Dice que va en realidad a afectar la integridad y la esencia de cualquier cosa. Y en este caso particular, de lo que es el matrimonio. La unidad entonces es importante en el matrimonio. El diccionario de la Real Academia Española dice: propiedad de todo ser en virtud, y oigan bien esto también, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Entonces la unidad es importante, ¿verdad? En todas partes. Y como aquí estamos hablando específicamente del matrimonio y la familia, es importante en el matrimonio y en la familia. Es importante. Ahora bien, partiendo de esto y de la manera de cómo lo plantea el concepto y la definición por la Real Academia Española, entonces el matrimonio es una unidad que no puede dividirse, porque si hay división, se destruye y se altera. Se destruye y se altera. Partiendo entonces de la importancia que tiene la unidad en el contexto del matrimonio, yo quisiera que miráramos un pasaje que está en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, y dice lo siguiente. Si me acompañan en la lectura, si trajeron ahí Biblias de papel o electrónicas. Dice este pasaje, Primera de Corintios 1, 10. Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Este es el pasaje. Este pasaje es importante. Este pasaje forma parte de una advertencia y forma parte de una reprimenda que estaba haciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios tenía un problema, había división en su seno. Porque unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy de fulano de tal. Era como si en la iglesia Gran Comisión le dijeran: yo soy de Julio, yo soy de Alfonso, yo soy de Denis, yo soy de Carlos. Así estaba la situación en la iglesia de los Corintios. Pueden ver más adelante el pasaje número 10. Entonces viene el apóstol Pablo y les recuerda este pasaje, les advierte por medio de este pasaje. Y es aplicativo entonces a ese momento específico de la iglesia de Corintios que está viviendo una división. Y nosotros hoy lo vamos a aplicar al contexto del matrimonio, al contexto de la familia. Y puede aplicarse a cualquier contexto de cualquier organización, iglesia o cualquier organización que se llame. Es aplicativo este principio. Y este principio lo pueden tener en su casa, ahí, como un principio importante para que se recuerden cuando tengan dificultades, cuando tengan diferencias, para que se recuerden. Y no solamente ahí en la casa, sino que en la empresa, en la empresa también, o donde quiera que estén, en cualquier organización que estén. Es importante entonces el principio de unidad. Y quisiera entonces sacar algunas cosas importantes, algunos elementos importantes de este pasaje. Y lo primero que queremos tocar es lo que dice en la primera parte del pasaje, que dice: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. El matrimonio necesita hablar un mismo lenguaje. ¿No creen ustedes? Necesitamos hablar un mismo lenguaje en el matrimonio. ¿Para qué? Para que no haya divisiones. Pero en realidad, ¿qué es? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puede una pareja hablar el mismo lenguaje? Pues hay un pasaje que no les va a aparecer ahí, pero en Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo creo que cada uno de ustedes, el momento que decidieron casarse, se pusieron de acuerdo de varias cosas, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, por eso están aquí, por eso están juntos. Porque se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en algo. Bueno, nos vamos a casar, ¿verdad?
Nos vamos a casar tal fecha, nos vamos a casar en tal lugar, nos va a casar el pastor Julio Sánchez. Solo a mí me dan esa chamba. ¿Por qué no buscan a otros pastores? Bueno, eso es broma. Es un privilegio hacerlo en realidad. Pero entonces dice que es importante que hablemos un mismo lenguaje. Eso quiere decir que nos pongamos de acuerdo. Que nos pongamos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo, en realidad podemos usar algo que la Biblia misma nos expresa, y es que pongamos a funcionar el lenguaje del amor. El lenguaje del amor. ¿Cuál es el lenguaje del amor? Bueno, hay un pasaje que está en Colosenses 3:14 que dice esto: y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. El lenguaje del amor es el vínculo perfecto. Y es importante que ustedes y yo lo usemos en el contexto del matrimonio, en el contexto de la familia. Es importante el lenguaje del amor. Y este pasaje de Colosenses 3:14 en realidad es el cierre de lo que dice antes el pasaje desde el 12 al 13 de Colosenses 3. Miren lo que dice el pasaje. Colosenses 3 del 12 al 13. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. Esto es aplicable para el matrimonio. Vestidos, dice, revestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. ¿Cree usted que se necesitan estas cosas dentro del contexto del matrimonio? Principalmente la paciencia, claro. Y dice más adelante, soportándoos unos a otros. Miren, llega un momento que tenemos que soportarnos, ¿verdad? Algunos maridos tienen que soportar los ronquidos de su esposa o al revés, ¿verdad? Y tienen que soportar otras cosas, ¿verdad? Que se dan, ¿verdad? Que se dan ahí principalmente cuando están dormidos o dormidas, que ni cuenta se dan, pero se dan. Entonces dice que soportando unos a otros y perdonando unos a otros, que es una de las cosas que fallamos con el perdón. No queremos la gran cosa. Muchas veces nos creemos así, sin querer, ¿va? Pero nos creemos Dios, ¿va? O no, más bien, no sé qué, porque Dios es el centro del perdón, ¿no? Pero no perdonamos. Dice, y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y entonces cierra con este pasaje. Y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El lenguaje del amor es importante entonces dentro del contexto del matrimonio. Es importante. Y ustedes y yo lo debemos practicar. Miren, es fácil decir que soy cristiano. Es fácil eso. Pero vivir el cristianismo en la casa principalmente, ahí esa es otra cosa. Pero ahí es precisamente donde Dios nos da ese contexto pequeño para que todos ustedes y yo aprendamos acerca de cómo llevar en la práctica todos los principios de Él. Todos los principios de Él. Es importante que hablemos una misma cosa. Que hablemos una misma cosa. Es importante que no se nos olvide lo que Dios nos manda hacer. Lo que pasa que no es fácil hablar un mismo lenguaje. Muchas veces tiene que ver con los trasfondos que traen las parejas. En nuestra cultura machista, muchas veces los hombres nos equivocamos y nos equivocamos a cada rato, pero también se equivocan las mujeres, también se equivocan en los trasfondos. Es que mi mamá dijo que así tenían que ser las cosas, pero no se van a la palabra. De veras, hay muchos ejemplos
que yo he conocido de gente que tiene problemas porque hay diferencias. No se ponen de acuerdo en cosas que son tan simples y sencillas como dice la palabra, pero no se ponen de acuerdo. Así que es importante hablar el mismo lenguaje. Hablar el mismo lenguaje. Pregunto a ustedes, ¿están hablando el mismo lenguaje como pareja? ¿Lo están hablando? Y cuando digo el mismo lenguaje es que se pongan de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces las parejas ni siquiera saben por qué se casan. Yo les pregunto a las parejas, ¿y ustedes por qué se quieren casar? Ay, que estamos bien enamorados. Ay, es que ya no puedo vivir sin ella, o no puedo vivir sin él. A ese cuento. O como dicen los chavos, es casaca. ¿Verdad? Porque en realidad el amor, dice por lo menos lo que intuye la Biblia, es una decisión donde yo decido amar a una persona. Es una decisión. No tiene que ver mucho, aunque está presente la emoción, pero no es eso lo básico, sino la decisión que yo tomo de amar a esta doña todos los días de mi vida. Y como decía un amigo, ¿verdad? A veces siento que no estoy casado, pero estoy casado. Porque no es de sentir. Es importante. Otro punto otro elemento que sacamos de esta enseñanza, de este pasaje, es cuando dice que no haya entre vosotros divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones. Así que no permitan matrimonios que entre la división a su relación matrimonial. No lo permitan. El Señor Jesucristo habló de la división en un momento de su ministerio. En el libro de Marcos, en el capítulo 3, 24 al 26 dice, miren lo que dice el Señor acerca de la división. Por eso tienen que ponerle atención a esto. Dice el Señor acá, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Esto es serio. Porque aún dice, si Satanás se levanta contra sí mismo, dice, y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. El matrimonio que permite la división en él, dice que va a caer. La familia que permite la división en su contexto va a caer. La empresa que permite la división en su contexto va a caer. El gobierno, las naciones, los países van a caer cuando hay división. Eso es lo que enfatiza el Señor Jesucristo acá. Nada va a permanecer. No puede subsistir cuando hay una división. Es más, hay un dicho popular que dice, divide y vencerás. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere dividir el matrimonio. ¿Y saben qué? Y lo va a hacer. ¿Pero cuándo? Cuando ustedes y yo lo permitamos. Y Él lo va a hacer porque Él no está bromeando. Ustedes y yo a veces estamos como ahí, como jugando, pero Él no está jugando. Él está en la capacidad de hacer lo que Él piensa. Él lo va a hacer porque Él dice que, la Biblia dice que Él vino a matar y a destruir. Y Él quiere destruir la familia, quiere destruir los matrimonios, quiere destruirnos a cada uno de ustedes y a mí. Pero Él no puede hacer nada si usted no se lo permite. Por eso usted no puede permitir la división en su matrimonio y en su familia. No puede permitirla. Porque un matrimonio dividido va a caer. Una familia dividida va a caer. Entonces, pongámosle atención, pongámosle cuidado a esto. Así que no permitan ustedes que la división entre en su matrimonio o su familia. Y cuando en realidad vienen las divisiones y los conflictos o los desacuerdos, o qué tipo de conflictos o desacuerdos, por ejemplo, tienen ustedes en este momento o han tenido en algún momento de su relación matrimonial. Pueden haber muchos desacuerdos. Pueden haber desacuerdos relacionados con las finanzas,
con la educación de los hijos, con la vivienda, con el trabajo, con la intimidad. Pueden haber un sinnúmero de desacuerdos o que no están ahí unidos, ¿verdad? Y pueden haber, esto quizás podrían ser desacuerdos un poco complicados, pero pueden haber desacuerdos ridículos. No está la pareja acá, por eso lo voy a mencionar. Una pareja estaba teniendo problemas serios en su relación matrimonial. ¿Saben por qué? Por una cama. Me llaman, ella me llama y me dice, fíjese que estamos teniendo serios problemas. ¿Y cómo está la cosa? Por una cama. Entonces, claro, mire, no solo le dije, bueno, fue por mensaje. Bueno, vi eso ahí y llamé al cliente. Óigame, Leo, yo no puedo atender un problema como ese de una cama, por favor. Yo no soy especialista en camas. Pónganse de acuerdo. Gracias a Dios se pusieron de acuerdo. Sacaron la cama y trajeron otra. Por favor, pónganse de acuerdo. Muchas parejas se ponen en desacuerdo por colores. Porque uno es rojo y el otro es azul. Vos cachureco y vos colorado. O ¿cómo se llama el otro? El más rojo. No tiene nada que ver con los que andan con camisa roja, ¿verdad? No estoy hablando de... Pero se ponen en desacuerdo por comidas, en desacuerdo por fútbol, en desacuerdo por la forma que hablas. Es que no me gusta cómo hablas. ¿Y cómo querés que hables y así hablo yo? Hablando de eso, tiene que ver, ¿va? Porque es peligroso. Decía un hermano que ya no está con el Señor, ¿va? Que dice que a él no le gustaba ir a los gimnasios, porque él, pues como no muy diestro, ¿va? Cuando estaba, dice, un día tratando de levantar una pesa, llegó un musculudo, ¿va? ¿Ahí? Se acerca, ¿verdad? Aquel y le dice, ¿te podría ayudar con las pesas? La forma como hablan, hay que ponerle atención, ¿verdad? Pero no pueden haber desacuerdos por eso. No pueden haber desacuerdos en su contexto de relación matrimonial por cosas insignificantes. Por esas pequeñas cosas. Por eso hay un pasaje en Cantar de los Cantares 2:15 que dice, las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Miren, las pequeñas cosas son las que producen más daño en la relación matrimonial. No permitan eso, no lo permitan. Y otro pasaje que está en Corintios, 1 Corintios 5:6 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Eh? Los que hacen pan ya saben de qué estoy hablando. Los otros vayan a averiguar, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que algo pequeño puede producir cosas terribles en la relación matrimonial. Entonces no permitan ustedes que la división entre en su relación matrimonial y en la familia. Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Es importante entonces que todos, ustedes y yo, no permitamos que la división entre en la relación matrimonial. No se lo permitamos, no permitamos eso. Aunque hay mayores desacuerdos, por ejemplo,
Por eso el Señor es sabio y advierte a las parejas cuando se van a casar o cuando están ya buscando, por lo menos los muchachos están buscando a una muchacha, que no debería ser así, ¿verdad? Yo les digo a los muchachos, mire, el problema de las parejas, el problema de los muchachos y las muchachas hoy en día es que no hacen lo que la Biblia dice. Entonces los hombres andan buscando, ¿va?, por todos lados, a ver quién. Y algunos son como picaflor, ¿verdad? Y las muchachas igual, porque hoy las cosas como que han cambiado y es igual, andan ahí también. Y si nos vamos a Génesis 2:18, dice que Dios vio que el hombre estaba solo y no era bueno que estuviera solo. Entonces dice que Dios decidió hacerle ayuda idónea al hombre, y no solamente decidió hacerle ayuda idónea, sino que la hizo. Y cuando la hizo, dice que la trajo al hombre. ¿Quién llevó todo el proceso? Dios. Entonces las muchachas, ¿verdad?, para ustedes madres, díganle a sus hijas: pedí por un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, que respete a Dios. Y tú, pedí, ¿verdad?, por una mujer piadosa, que ame a Dios, que respete a Dios. Eso es todo. Y pónganse águila, ¿va? Pónganse ahí. Díganle, ¿va?, les recomiendo eso, que oren, ¿va?, pero que no anden ahí. Algunas muchachas pueden salir embarazadas sin quererlo. Bueno, dicen ellos, pues sin querer. Pues sin querer. Para que evitemos eso. Para que evitemos eso. Así que no permitan entonces que venga la división en el contexto de su matrimonio. Podríamos decir entonces que lo que es importante es que ustedes y yo somos los que podemos evitar o permitir. No hay nadie más, ¿verdad? No hay nadie más. El otro elemento que sacamos del pasaje dice, y es el último, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente, dice, y en un mismo parecer. En la versión Dios habla hoy, este mismo pasaje dice en esa parte: vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Vivan en armonía, ese es el punto. Vivan en armonía. Ahora, ¿cómo es que ustedes y yo podemos, como dice el pasaje, estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso en la práctica? Pues es lo que decía el pasaje. Y fíjense que hay algo interesante que se desprende de esta parte de este pasaje, y es la idea que se desprende de esta frase, o sea, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, es volver a juntar los pedazos de algo que antes se había roto o separado, de tal modo que no vuelva a quedar dividido. Ese es el punto. Volver, dice, a juntar los pedazos de algo que antes se había roto o separado, de tal modo que no vuelva a quedar dividido. Y esa es la idea de estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O en otro sentido, quiere decir que estemos en la misma página. Pregunto, ¿están ustedes en la misma página como pareja? ¿Ambos están conscientes y seguros de que lo que quiere uno es lo que quiere el otro? Si no lo están, ustedes tienen desacuerdos. Si no lo están, ustedes están permitiendo la división en el matrimonio. Y recuerden, la división es peligrosa porque los puede destruir. Los puede destruir, según lo que hemos visto. Y hay algo bien interesante cuando estamos en la misma página. Cuando estamos en la misma página es que ustedes y yo, por ejemplo, como creyentes,
tenemos un solo Salvador, ¿o no? Un solo Salvador. Tenemos un Padre celestial, uno solo. Tenemos un espíritu por el cual fuimos sellados. Uno, no el 7 espíritus. Había un hombre que le decían el 7 espíritus. No, un espíritu. Tenemos un libro único que es la Biblia. No son 66 libros, pero es un libro único para los creyentes. Entonces nos unen varias cosas. Nos unen varias cosas. Pero sobre todo nos une Cristo. El Señor nos une. Y esto es importante para estar en una sola página. Nos unen lo que hemos creído, las creencias, lo que hemos creído. Hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Creemos que Él vino a morir por nosotros en una cruz y que resucitó al tercer día, que pagó toda nuestra deuda de pecado, y que si nosotros creemos eso y le recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos da vida eterna. Lo creemos, eso nos une. Convicciones. Las convicciones que hemos creído, eso es importante para una relación, en una relación matrimonial, porque si uno tiene una convicción y otro no, deberíamos estar convencidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir convicción? De lo que hemos creído. Por ejemplo, nosotros como iglesia, Gran Comisión, creemos en Mateo 28, 19 y 20, la Gran Comisión. Deberíamos estar unidos en eso. Pero a veces no sucede eso en los matrimonios. Es que esos hermanos solo de eso, de hablan. Dice. No están unidos. No están unidos. Fíjense qué interesante que hoy, para información de ustedes, vinieron los aires y ya están puestos ahí atrás. Y alguien envió las fotos a un grupo donde estoy yo, ¿verdad? Y entonces hubo alguien, una hermana ahí, que dijo, ¿verdad? Sí, ya están los aires, pero no hay plata para instalarlos. Inmediatamente respondieron otros, hey, aquí estamos. ¿Saben? Eso es estar en la misma página. Eso es estar en la misma página. El matrimonio debe estar en la misma página. En sus convicciones, en sus creencias. ¿Cuáles son los parámetros que ustedes como matrimonio establecen para criar sus hijos, por ejemplo? ¿O cuáles son los parámetros que ustedes establecen para que cada uno desarrolle los roles que le toca hacer en el contexto del matrimonio? ¿Cuáles? ¿Están convencidas ustedes, mujeres, que su marido, a pesar de que es todo feo y garrapatoso, es el líder? ¿Están convencidas de eso? Pregunto. Ya, yo lo veo con dudas, por eso le estoy hablando, ¿verdad? Porque es el hombre que Dios, es el líder que Dios ha establecido. Él, de veras, a lo mejor él no reúne ni siquiera ninguna de las condiciones del líder. Pero ¿saben qué? A él lo ha puesto Dios ahí. Léanse, 1 de Corintios 11, 9, si no me equivoco, por ahí anda, 9, 11 por ahí. Es importante eso, estar en la misma página, ¿verdad? O están en la misma página con respecto de los principios con que van a educar a sus hijos. O no, yo lo voy a poner en la católica, la escuela católica. No, está bien, no hay problema con eso, pero en realidad están educando a sus hijos con los principios, porque es en la casa, no es en la escuela, es en la casa, pero están de acuerdo. A los jóvenes yo les digo, miren, vayan pensando en cosas importantes, por ejemplo, ¿cuántos hijos van a tener? Porque hay una doña, no, solo uno, sí. No, amor, no uno, si vos no lo andás ahí en la panza, yo sí. Por favor, pónganse de acuerdo, en la misma página.
Póngase de acuerdo con el nombre que le van a poner al niño, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Yo no sé de ustedes, y no es crítica, ¿verdad? Pero hay nombres un poco raros ahí, ¿verdad? Nombres raros que yo no sé dónde los sacan. Aquí está la Biblia, tiene un bulto de nombres. Póngale nombre bíblico, ¿verdad? Ahí hay un señor que se llama Agapito, Agapito, wow. Es que antes se ponían nombres con calendario, ¿va? El que salía ahí. 23 de abril, ¿verdad? Julio Sánchez, Julio. Ay, vale más que nada, estaba Julio, San Julio. Pero es importante entonces que ustedes estén en la misma página, que se pongan de acuerdo. Hay un pasaje que está ahí en Filipenses 4:2, en donde estaba el apóstol Pablo rogándole a dos muchachas, a ruego, dice, a Evodia y a Síntique, que se pongan de acuerdo. Pero me llama la atención el final del verso, que se pongan de acuerdo en el Señor. En el Señor. La razón por la cual tienen que ponerse de acuerdo es por el Señor. Todo lo que ustedes y yo hagamos es por el Señor. Pero a veces nos olvidamos del Señor. Y creemos que el Señor solo es nuestro Salvador. Y que no regula todas nuestras relaciones como pareja, como familia. Nos olvidamos. Tenemos que ponernos de acuerdo entonces. Y hay algo que es bien interesante cuando te pones de acuerdo. Es que hay una unidad interna en tu mente individual, primero, ¿va? Una unidad interna en tu mente individual. Porque si no estás acá, si no hay unidad acá en tu mente, entonces solo vas a decir que sí por salir del paso o por complacer pero vas a hacer otra cosa. Pero es importante primero nuestra unidad mental interna de nuestro corazón, para que esta unidad exterior se vea en las decisiones que ustedes toman. Y que no ocurra, si yo hice eso, mucho me molestabas, a cada rato me decías eso. No, primero tienen que venir y tener unidad en su mente, con Dios primero y con su pareja, para que esa unidad interna les dé unidad exterior en las decisiones que van a tomar. Eso es bien importante, porque yo puedo estar pensando una cosa acá y otra acá. Y eso no funciona. Es importante entonces que podríamos tomar ciertas acciones que tienen que ver con proteger al matrimonio de la división. Yo creo que cada uno de ustedes y yo como pareja debemos, uno, cuidar el matrimonio. ¿Estás cuidando tu matrimonio? Y estoy preguntando a ambos, ¿están cuidando su matrimonio? ¿Lo están cuidando? Otro, deben proteger su matrimonio. ¿Proteger de qué? De cualquier cosa que pueda afectar y traer la división en su matrimonio. Tienen que cuidar su matrimonio. Tienen que mantener su matrimonio. Hay que mantener el matrimonio. El matrimonio es como un jardín donde tú, para que el jardín esté bonito, tienes que podarlo, tienes que regarlo, tienes que cuidarlo, tienes que echarle insecticida, no sé, cualquier cosa es para proteger el jardín. Tú no vienes, haces un jardín y te vas y 3 meses después regresas para ver qué hay. No va a haber nada. Entonces tienes que mantener el matrimonio. Tienes que fortalecer el matrimonio. Esos acuerdos pueden llegar a fortalecer el matrimonio. ¿Cómo se fortalece el matrimonio? ¿Cómo se fortalece? ¿Cómo se fortalece? Primero es que el Señor sea el centro de su matrimonio, ¿no? Porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Y otra cosa que pueden ponerse de acuerdo es en edificar su matrimonio. ¿Están edificando su matrimonio? ¿O solo se la están pasando ahí? Ahí estamos. Juntos pero no revueltos. No, no. El matrimonio no es juntos pero no revueltos, es juntos y revueltos. Juntos y revueltos.
Y sobre todo tienen que estar viviendo en armonía. Me gusta la palabra armonía. Y les voy a leer lo que dice de la palabra armonía. Dice, un conjunto de elementos diferentes que interactuando entre sí de manera ordenada, tienen un mismo objetivo. El matrimonio debe tener un mismo objetivo. Y dice también que es sinónimo de conectarse y ajustarse. Conectarse y ajustarse. Tienen que conectarse y ajustarse como matrimonio en su relación. Y me gusta también la palabra armonía porque es una palabra musical. Aquí tenemos una banda. Cuando la banda viene y ejecuta, ¿verdad? Si ellos no están en armonía, van a producir un bullicio o algo horrible, ¿verdad?, que va a afectar sus oídos. Y son diferentes instrumentos, hay una guitarra, hay una batería, hay un piano, hay un pandero, hay cualquier cosa. Pero cuando estos instrumentos tienen armonía, entonces producen una melodía, ¿sí o no? Y usted dice, wow, qué melodía. Instrumentos produciendo diferentes sonidos cuando están en armonía. El matrimonio debe estar en armonía para producir algo bueno, ¿o no? O pásense peleando siempre, ¿va? No, eso va a destruir su matrimonio. El matrimonio debe estar en armonía, en armonía. Y creo entonces que cuando el diccionario lo pone como sinónimo de conectarse y ajustarse, ustedes y yo en la práctica, y creo que ahí en la hojita que les dimos, que yo no la toco porque quiero que la lleven ustedes, ¿verdad? Y primero trabajen con lo que concierne a la evaluación, ustedes háganlo. Miren, no se los damos para que lleguen a su casa y vayan y hagan la evaluación que está ahí. Y ahí donde dice sugerencias para mantenerse unidos siempre, es lo que ustedes deben ajustar en su relación matrimonial. Miren, un matrimonio que no ora juntos tiene problemas. Si no están orando juntos, tienen problemas. El orar juntos, yo lo hago con mi esposa. Algunas veces nos tardamos bastante tiempo, ¿verdad? Pero lo hacemos. Lo hacemos. Eso es tan importante. Cuando yo escucho a mi esposa orando por algo específico y yo estoy de acuerdo con ello. Desde allí nos ponemos de acuerdo. Entonces aquí hay que orar juntos. La pareja que no ora juntos es propensa a tener problemas. La otra cosa que deben hacer es leer la Biblia juntos. Esto es importante para la relación matrimonial. Si ustedes no están en la palabra, entonces no están en nada. Así de sencillo. No, mire, pastores, que no tenemos tiempo. No es cuento. Dice la palabra que para todo hay tiempo. Pero se arriesgan si no están haciendo estas cosas. Ajustense, conéctense en esto. Resuelvan las diferencias inmediatamente, ¿va? No esperen a que todo se vuelva tan complicado que ya no puedan hacer nada. No. Resuelvan sus diferencias. Miren, con doña Mirna, no recuerdo haber tenido una diferencia así, pero atroz, ¿va? Fatídica, no, nada de eso. Recuerdo que una vez, esto ella lo sabe y tal vez no se acuerda, pero se lo voy a recordar. Una vez teníamos una cuenta, pero que está el nombre de ella en una cooperativa. Entonces yo quería hacer algunos ajustes y yo le dije que iba a cancelar esa cuenta. Y ella me salió bien seria. Yo no estoy de acuerdo con eso. Se embrecó. No, mi amor. Cuando llegué a la casa. No. Entonces, yo vi que ella no estaba de acuerdo
Y entonces ahí pensando y pensando, porque mire, muchas veces uno que le habla a los demás, ¿verdad? Y no hace cosas en realidad, entonces no tiene autoridad para hablar. Pero yo decidí no cancelar la cuenta y más bien ha sido de mucho beneficio que no la hayamos cancelado. Pero debemos en realidad resolver las diferencias inmediatamente. Miren, con Mirna tenemos algo. En realidad, muchas veces soy yo el que pido perdón porque yo soy el que me equivoco a cada rato. Pero en realidad no dejo pasar mucho el tiempo. Por eso la palabra dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. No permitamos que llegue el siguiente día y todavía con un gran rollo no resuelto. Resuélvanlo, sean prontos, inmediatamente, ¿eh? Tomen decisiones juntos. Miren, hay matrimonios aquí en la iglesia que las mujeres no saben lo que hace su marido. Qué horrible eso. No saben lo que hace su marido. Y yo no sé por qué no saben. O por qué los maridos no les dicen qué es lo que hacen. O sea, ¿habrá algo ahí? No sé. Pero su esposa debe saber qué es lo que usted hace, marido. Cualquier cosa, porque el día que usted se muera, la pobre mujer va a andar averiguando qué es lo que ha sido usted, qué deudas tenía, en qué rollos andaba. Así ha sucedido. Hay un caso en la iglesia que sucedió así, que la pobre mujer tuvo que irse para Estados Unidos a trabajar para pagar una deuda de su marido, porque ni siquiera sabía lo que hacía su marido. Es terrible eso. No están en la misma página. Es importante involucrarse juntos en las metas de la familia. Algunos maridos dicen, no, eso hacelo vos, o sea, te toca a vos. Estén juntos. Después pasa algo y viene y le reclama. Y entonces, son una sola carne, una unidad. Por lo tanto, no pueden andar disparados uno por un lado. Otra cosa que también sucede, y esto tengo mucho cuidado en decirlo también, ¿verdad? Pero a las parejas que se van a casar, yo les recomiendo que abran una cuenta a nombre de los dos. Siempre, ¿verdad? A nombre de los dos. Es importante. Que sepan dónde está el billetío, ¿va? De ambos. Pero a veces hasta esconden las cuentas para que la doña no se dé cuenta, o la doña esconde para que no se cuente el marido de que ya no hay nada. Ok, la unidad entonces es importante, y ¿saben qué? Cuando ya esté tan complicada la cosa, busquen ayuda. Miren, uno de los problemas que tienen las parejas es que, ay, es que yo no quiero que la gente se dé cuenta de lo que a mí me pasa. Es que no tienen que saber lo de nosotros. Los hombres principalmente. Las que más buscan ayuda son las mujeres. Pero los hombres creen la gran onda. Creen que lo pueden resolver todo y no pueden nada. Si no es con la ayuda del Señor, no pueden nada. Eso es lo que dijo el Señor: separados de mí, nada pueden hacer. Entonces busquen ayuda. ¿Ok? La unidad y la armonía producen alabanza y gloria al Señor. Mire, esto es importante. Ahí en Romanos 15, 5 al 6 dice, esta es una versión de lenguaje popular. Dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía. ¿Quién va a ayudarles? El Señor. Se ayude a vivir, dice, en plena armonía unos con otros, como corresponde a seguidores de Cristo Jesús. Y esto me encanta esto, ¿verdad? Como seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse, dice, en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles algo: el matrimonio existe para darle honra y gloria al Señor. Para eso existe el matrimonio, entre otras cosas, pero lo más importante es para darle honra y gloria al Señor, ¿verdad? Si no lo sabían, sépanlo. ¿Saben por qué? Porque dice Romanos 11:36,
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y en todas las cosas está incluido el matrimonio. Dice que por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria para siempre. Amén. Es lo que dice. Así que mantener la unidad en el matrimonio es una prioridad. Sé pronto en hacerlo. Hay un pasaje también, escogí estos pasajes en Efesios 4, 3 al 6, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto está relacionado con la iglesia, pero está relacionado con el matrimonio. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es importante. Solícitos en guardar la unidad. Entonces, quisiera recordarles de la hojita. Ahí hay varias cosas. En la segunda parte dice cuáles fueron los acuerdos que hicieron cuando se casaron. Recuerden, transpórtense, ¿ve? Cuando se casaron. Cuando decía, sí, mi amor, no hay problema. Amor, ¿y podemos hacer? No hay problema. Antes se ponían de acuerdo. Después, oíme. Me recordé de algo. La muchacha le decía, amor, fíjate que voy a ir a visitar a mi amiga. Sí, mi amor, no hay problema. ¿Verdad? O ya casado y después de varios años, amor, voy a ir donde fulana de tal. Vos que solo donde esa vieja pasás. Solo ahí pasás. Entonces, porque antes sí estaban, yo ya no, ¿verdad? Es importante. Entonces dice ahí cuáles fueron los acuerdos que hicieron cuando se casaron, cuáles han sido los desacuerdos que pusieron en peligro la unidad matrimonial. Puede haber en algún momento algo como eso. Y después dice, actualmente tienen algún desacuerdo que necesitan arreglar. Si tienen un desacuerdo, arréglenlo. Arréglenlo. No esperen que suceda algo que se destruya, como dice el pasaje, como dice la definición de unidad. ¿Qué acciones necesitan implementar para mantenerse siempre unidos? Hay que accionar. No solo es filosofía, hay que accionar. Quiero terminar con esto. Trabajemos intensamente por mantener la unidad en el matrimonio y la familia. Y tengamos matrimonios fuertes para que tengamos familias fuertes y para que las familias fuertes produzcan una iglesia fuerte que pueda influenciar a esta sociedad que tanto lo necesita. Vamos a orar. Dios, gracias por darnos la oportunidad de traer, Dios, en este momento ese principio de unidad que es tan importante, no solamente para la iglesia, sino para nosotros particularmente como matrimonio y como familia. Le pido por los matrimonios que esta noche acudieron, Señor, a esta reunión, para que en el nombre poderoso de Jesús les permita fortalecer su unidad, Dios, y que la unidad sea básica e importante en el contexto de su matrimonio y su familia. Te ruego una bendición muy especial para todos ellos, para los que no están acá también, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén.